como vemos en la consideración que estamos teniendo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, hay dos versículos, el verso 48 y el verso 52. Es una bendición poder darnos cuenta de que aunque el evangelio tenga oposición, también tiene aceptación. Hay oposición ciertamente y ya sabemos cuál es el resultado de aquellos que se oponen, de aquellos que rechazan. Pero también sabemos por estas escrituras cuál es el fin, hermano, el resultado de aquellos que reciben con gozo la predicación de la palabra, la exposición del evangelio, la exposición a través de las escrituras acerca de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es el Mesías y es el Salvador de nuestras almas. Dice en el verso 48 del capítulo 13 de Hechos: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí es bueno que entendamos cuando dice en el verso 48 los gentiles, y en el 52 dice y los discípulos. La realidad es que el mandamiento del Señor Jesucristo a los apóstoles fue ir por todas las naciones y hacer discípulos a las naciones. Pero me llama poderosamente la atención, 48 dice que se regocijaban. Esa palabra regocijarse, como allá en Filipenses 4 se registra, esa palabra regocijarse no es solamente sentir gozo, alegría, es también saltar, dar aplausos, reírse, expresar gratitud a través de estas manifestaciones. Los gentiles dice ahí que se regocijaban. Yo puedo imaginar, hermanos, esto porque dice en el verso 42, vamos a ir por favor. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Fíjense, hermanos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Aquí podían estos ser parte de los discípulos. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Estoy leyendo esto para que entendamos, hermanos, que los sufrimientos, las persecuciones, el rechazo, el oprobio, las amenazas, hermano, entendamos que eso va a llevarnos a un resultado precioso, tal vez no en toda la gente, como le sucedía al apóstol Pablo y a Bernabé, sino que le ha sucedido a todo misionero, a todo predicador, hermano, ya sean grandes predicadores o predicadores humildes, pero siempre se encuentra este tipo de situación. Unos creen, otros no. Unos se alegran, otros se burlan. Pero a lo que le debemos apuntar aquí, y lo que debe realmente alegrarnos a nosotros también, los predicadores, es que vamos a ver el resultado de la predicación y el resultado del denuedo y el resultado de la unción del Espíritu Santo sobre los que predican la palabra, que va a traer, por un lado, como dice el apóstol Pablo en otro lugar, olor de muerte para muerte a unos y olor de vida para vida a otros. Es así la realidad. Pero el hecho de que hayan oposiciones y que haya rechazo no debe detener a ningún predicador, a ningún miembro de las congregaciones, a ningún miembro del cuerpo de Cristo. Las dos cosas vamos a traer, hermano, a cuenta y vamos a experimentar.
tanto aceptación como rechazo. Es la situación que se ve. Entonces, dispongámonos en ese aspecto. Algo que fortalecía a Pablo era ver que su predicación no era en vano. Era darse cuenta que la semilla que era sembrada, Dios hacía que fructificara en el corazón de aquellos que tenían buena tierra, para que la semilla fructificara, para que germinara y fructificara. ¿A dónde habrán ido todas estas gentes más tarde? ¿Cuál habrá sido el mensaje que habrán llevado? ¿Cuál habrá sido su testimonio? ¿Cuántas más gentes, hermano, se enteraron de lo sucedido con ellos? ¿Y cuánta gente habrá brotado del testimonio de ellos? Hermanos, el evangelio es multiplicador. Hermanos, el reino es comparado, hermano, como a la levadura que hace leudar y crece. Igualmente, hermanos, que la levadura en sentido negativo. En este caso vemos la levadura del evangelio haciendo, hermano, crecer el reino. Es muy importante. Volvamos aquí al capítulo 13, donde nos quedamos anoche. Después de la experiencia allí en Chipre, Pablo y Bernabé llegan a un lugar llamado Antioquía de Pisidia. No debemos confundirnos porque ellos están saliendo de la iglesia en Antioquía, en el capítulo 13, en el verso 1. No es la misma Antioquía, es otra Antioquía. Esta Antioquía de Pisidia estaba más al norte de Israel. Bueno, las dos estaban al norte de Israel, pero una estaba en la región de Galacia. Eran básicamente territorios cercanos. Pisidia y Galacia estaban fronterizos, y allí en Pisidia había un lugar llamado Antioquía, y ahí había una congregación. Y el apóstol Pablo y Bernabé estaban trabajando en la iglesia de Antioquía de Siria. Está un poco más abajo de Galacia y de Pisidia. Hago esta aclaración para que no nos confundamos. Uno puede decir, bueno, salen de Antioquía y llegan a Antioquía. Son dos Antioquías las que vemos aquí. Este nombre, Antioquía, viene de Antíoco. Fueron estos lugares nombrados como en honor de estos antíocos que estaban en Siria, donde los helenos o griegos, los greco-asirios, como dijera, surgieron después de la muerte de Alejandro el Grande. Pero son ciudades que fueron nombradas de ese modo en honor a los antíocos de Siria. Antes de llegar a ese lugar, volviendo un poquito atrás, dice en el verso 12 que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí la palabra doctrina se puede traducir también como palabra o enseñanza, porque lo que Pablo había hecho era predicar el evangelio, pero también había acompañado, hermano, un poder que tuvo él ahí para exhortar y para amonestar a Bar Jesús. Bar Jesús, hermanos, como les decía anoche, es traducido al griego es Elimas, pero francamente Bar Jesús significa hijo de Jesús en el arameo, Bar Jesús, y realmente en el arameo no es Bar Jesús, sino que es Bar Shuma. Esa es la palabra para Jesús. Es interesante esto, porque como les decía anoche, aquí hallamos a uno llamado Hijo de Jesús, oponiéndose a Jesús, al cual era predicado por Bernabé y el apóstol Pablo. Vemos aquí una clara manifestación del espíritu del hombre de pecado, del hijo de perdición, de lo que es muy común hablar entre nosotros, el que se opone
o sea, el anticristo. Por eso el apóstol Juan dice que muchos anticristos han salido por la tierra y que todavía hay algunos que falta que vengan, y también estamos esperando la manifestación plena del hombre de pecado, el hijo de perdición, como el apóstol Pablo lo menciona en su segunda carta, capítulo 2, a los tesalonicenses. Entonces, veamos, hermanos, la lucha, la batalla, no solamente de Pablo, sino del resto de los apóstoles, era, como les dije hace un rato, de manera doble. Era contra poderes humanos, pero también contra poderes espirituales. Pero luego de esa experiencia, ellos salen del lugar y llegan a un lugar llamado Pafos. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces Pablo y Bernabé pasaron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: si queremos encontrar base o evidencia para la realización de la liturgia del culto, es bien interesante aquí cómo una de las cosas que hacían en el desarrollo del culto era la lectura de la ley y también de los profetas. Posteriormente a eso, había oportunidad para la exposición o para la predicación, tal como le sucedió a Jesús allá en Nazaret. Cuando él regresó del desierto, llegó a la sinagoga un día de reposo y le dieron a leer a él los rollos, ¿verdad? Y él leyó de Isaías. Y luego él habló sobre el asunto de Isaías, pero tocó temas tan tremendos que hizo que los judíos de Nazaret se molestaran tanto con él, e inclusive lo sacaran de la sinagoga y querían ellos tirarlo en un barranco. Qué terrible, hermanos. Qué cosas provoca la verdad cuando penetra tan tremendamente y haya una oposición hasta satánica en la gente. Pero bien, aquí el apóstol Pablo, más que dispuesto y más que gozoso, y recuerden, el apóstol Pablo y Bernabé estaban llenos del Espíritu Santo. O sea que cada vez que tenían la oportunidad de predicar el evangelio, lo hacían en la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Y aquí Pablo, siento yo que ha de haber estado agradecido. ¿Cómo sabían los principales de la sinagoga allí en Antioquía de Pisidia acerca de ellos? Seguramente ellos tenían noticias de la existencia de Bernabé y Pablo en Antioquía de Siria, y posiblemente supieran del crecimiento, del desarrollo, hermano, de la prosperidad de la iglesia de Antioquía de Siria, los de Antioquía de Pisidia. Entonces Pablo y Bernabé en este momento gozaban de un aprecio, de una aceptación. Miren, es que es bien interesante cómo les ceden a ellos el lugar para la predicación. Interesante. Pero vuelvo e insisto, ¿quién está teniendo el control sobre todo esto? Es el Espíritu Santo. Y Él va abriendo puertas y va dando oportunidades para que se les facilite, en este caso a Pablo y a Bernabé, el poder exponer el Evangelio. Y una cosa interesante es que, aunque Pablo había sido enviado para ir a los gentiles, siempre el apóstol Pablo, antes de ir a los gentiles, iba a los judíos. Por eso en los días de reposo él iba a las sinagogas de los judíos a exponerles el evangelio y a demostrarles por las escrituras que Jesús de Nazaret, que Jesús era el Mesías y también era el Hijo de Dios. Vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo, así como Esteban y él mismo en otros lugares, siempre utilizaba, hermano, el Antiguo Testamento para poder tener bases, pruebas escriturales del Antiguo Testamento para probar que Jesús era
y es el Mesías. Sí, Señor. Veamos. Dice aquí, cuando le dan la palabra, en el verso 16, Amén. levantándose, porque la cosa es que ellos estaban ahí, según el verso 14, estaban sentados, dice al final del verso 14, pero entonces él se pone de pie y dice que echa señal de silencio con la mano. Qué tremendo esto, hermano. A saber qué murmullo había ahí, qué cuchicheo, quizás hablando unos con otros, y estos, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Y qué hacen? Y a ver qué mensaje nos traen. Qué tremendo, ¿no? Pero dice Pablo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, me gusta eso, y los que teméis a Dios, oíd. Esto es bien precioso, hermano. Como en el versículo 26 de este mismo capítulo, ustedes pueden ver, varones hermanos. Allá dice varones israelitas. Y luego que dice varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Él les expone del Antiguo Testamento y termina esa exposición hablando acerca de la descendencia de David en el verso 23. La descendencia de este, es decir, de David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensás que soy? Yo no soy el Mesías, decía él. No soy él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y luego él entra y dice, varones hermanos, a los judíos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, incluye a los gentiles. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Hermano, aquí tenemos, por decir así, una exposición tal que aquellos que predicamos la palabra bien haríamos en observar esta forma de exponer la palabra y esperar los resultados que, como los apóstoles tenían, nosotros que predicamos la palabra también los podamos obtener. Dice aquí, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, acababan de leer eso. Las cumplieron al condenarle. Escuchen esto, hermanos. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Ellos leían a Moisés, leían los profetas, leían los salmos y leían acerca del Mesías sufriente, del Mesías que tenía que morir y resucitar. Pero de alguna manera eso no lo entendían. De tal modo que cuando Jesucristo aparece en escena, cuando Jesucristo se manifiesta y en la última semana de su vida, como hemos visto, los judíos que leían estas cosas no entendieron. La realidad es que si hubieran entendido una de dos, yo pienso, esto es muy personal, que definitivamente los judíos no se hubieran visto involucrados en la ejecución de Jesús. Y eso no hubiera impedido que Jesús hubiera sido ejecutado de todos modos. Ya no por las manos de los judíos, posiblemente por las manos de los romanos. Era lo más obvio. ¿Por qué?
Porque si los judíos se hubieran vuelto totalmente a Jesús, de hecho, los romanos no hubieran podido tolerar que en Israel y entre los judíos, hermano, hubiera un rey al cual muchos ponían por sobre los césares. Eso hubiera despertado una situación política bien difícil. Siempre los judíos terminaron siendo masacrados. Pero es muy probable que de todas maneras, de acuerdo a como estaba escrito, Jesús hubiera sido ejecutado. Y quizás hasta acusado como un reo político, posiblemente. Pero fíjense en esto, hermano. Si los judíos hubieran entendido las escrituras relacionadas con el Mesías, insisto, no lo hubieran crucificado. El apóstol Pablo dice eso, que si hubieran sabido, no hubieran crucificado a Cristo de la gloria. Lo ignoraron, ellos lo leían, pero no entendían de que era el momento y que el que estaba presente allí era ese Mesías del que los profetas, del que Moisés había escrito y hablaba. Pero no lo entendieron. Como hoy muchos no pueden entender la existencia de la iglesia, que también fue profetizada. Y por eso la iglesia ha sido y será perseguida hasta el fin. Porque no entienden el cumplimiento profético de la existencia, inclusive de los creyentes como nosotros. Entonces, dice aquí, en el verso 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, a los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Estoy leyendo el sermón o mensaje del apóstol Pablo. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Yo me pregunto, ¿qué más claro debe ser? ¿Qué más claro? Como les decía hace un momento, oposición y aceptación. Dice, hablando de la oposición, en el verso 50. En el verso 50, por favor. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, bueno, ya Jesús había instruido a los discípulos que si no los recibían en algún lugar, que sacudieran el polvo de sus pies. Eso iba a ser el testimonio que tendrían al final de cuentas los que rechazaban el mensaje del evangelio, en primer lugar cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar. Y esto lo siguieron practicando ellos aquí, por lo visto. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, bueno, de ahí salieron y se fueron a un lugar llamado Iconio. Pero volviendo un poco atrás en lo que estábamos viendo, dice en el verso 44,
después de que los gentiles les rogaban que les hablaran la palabra de Dios, ellos los invitaron a que estuvieran presentes el siguiente día de reposo. Y por eso, en el verso 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y estoy leyendo esto ahorita para que veamos, hermanos, lo que provoca el rechazo a la verdad. Pablo les predicó este mensaje muy claro, probando por las escrituras todo lo que de Jesús decía, aún de lo que tenía que ver con su sufrimiento, con su muerte y con su resurrección. Pero no lo creían. Sin embargo, había muchos, no solamente gentiles, también judíos que creían. Esto principalmente porque Pablo lo mostraba y lo probaba por medio de las escrituras. Y esto es para nosotros también. Si nosotros queremos, hermano, hablar de ciertas doctrinas de la escritura, tenemos que poder probar por las escrituras mismas que eso que estamos diciendo está contenido, está probado, está escrito, está revelado en las escrituras. Sí, Señor. Dice en el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estoy leyendo esto aquí para que vean la reacción del apóstol Pablo y escuchen, eso no fue un gesto de cólera, eso no fue un gesto, hermano, de venganza, el que Pablo y Bernabé sacudieran el polvo de sus pies, no, para nada. Hay ocasiones donde Dios puede cerrar nuestra boca, Dios puede hacer que demos la espalda a un lugar porque no reciben el mensaje. Eso es lo que estaba pasando acá. Dice, entonces Pablo, verso 46, y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. Antes de ir a los gentiles, iban a los judíos. Porque Jesús eso había enseñado, que había que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego ir a los gentiles. Es lo que Pablo estaba haciendo vez tras vez en todos sus viajes misioneros. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, esto es tremendo, hermano. Están ofreciendo salvación, perdón de pecados, el cumplimiento de la promesa de Dios, el don del Espíritu Santo y también el regalo de la vida eterna. Y ellos dicen, no queremos. Qué serio, ¿no? Sería tremendo tratar de meterse profundamente en esto y estar ahí casi latente, casi palpable, y poder ver las expresiones del rostro de Pablo, de Bernabé, ante tales manifestaciones de rechazo. No rostro lleno de ira, no palabras amenazantes, hermano, no, que dijera, ofensas o palabrotas en contra de los incrédulos. No, hermanos. Yo puedo imaginarme a Pablo, a Bernabé, quizás con lágrimas en los ojos, enternecidos en sus corazones, preocupados en sus espíritus, porque ellos se daban cuenta plenamente de que esta gente estaba rechazando, hermano, a Jesucristo, el único que podía salvar sus almas y perdonar sus pecados, y se estaban exponiendo a la condenación eterna. Es terrible. No sé lo que podemos, o que lo que debemos de sentir nosotros los que predicamos la palabra de Dios cuando la gente rechaza. No hay razón para molestarnos, para enojarnos, para indignarnos en contra de ellos, sino que su misma situación debía hacer que nosotros comenzáramos a gemir. Y en nuestro espíritu a interceder, a suplicar, a rogar al Señor que tenga misericordia de ellos. Nosotros cumplimos, por decir así, nuestra responsabilidad, como Pablo lo dice, bueno, yo ya les hablé, ya les prediqué, ya les
ya les probé por las escrituras. Ahora, si ustedes no quieren, entonces sacudir el polvo de sus chancletas y ahí dejarlos. Qué tremendo eso. Dice aquí, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Saben, hermano, esto es una cosa tremenda. Leíamos hace unos días de cómo el apóstol Pablo estaba hablando sobre provocar. Dios quería provocar a través de la predicación del evangelio celos en los discípulos, celos de los gentiles. Y es lo que está pasando acá. Bueno, como ustedes no quieren, como ustedes lo rechazan, entonces nos vamos a los gentiles. ¿Saben qué se podía esperar en ese momento? Un momento, Pablo, un momento. Ya, hombre, entender que nosotros nos está costando entender lo que decís. Volvemos a explicar otra vez. Y Pablo gustosamente hubiera tomado otra vez la palabra y hubiera pasado horas y horas y horas y horas con ellos, hermanos, hasta que ellos pudieran entender. Pero, hermanos, es triste. A nosotros nos pasa. Aquí les está pasando a ellos. No disponerse a oír, hermano, con humildad todo el mensaje. Miren, cuando al apóstol Pablo le dan la palabra, como estábamos leyendo, fíjense en el verso 15 del capítulo 13. En la parte segunda del versículo dice: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo los exhorta, quedan debidamente exhortados, y ellos, en lugar de humillarse, en lugar de reconocer, en lugar de compundirse y buscar arrepentirse, en lugar de buscar que se cumpliera en ellos la promesa del Padre, dándoles un Salvador, dándoles salvación, dándoles perdón de pecados, en lugar de recibir esa exhortación, se enojaron, se molestaron, se indignaron, se llenaron de celos y se pusieron a discutir con el apóstol y con Bernabé. Pero ¿cuál es el resultado? Veamos. Y aquí nos volvemos a los gentiles, verso 46 al final. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para luz de los gentiles. Hermanos, esto es pero muy, muy importante. Recuerdan al Señor Jesucristo en el sermón de las bienaventuranzas. Él dijo: ustedes son la luz del mundo. Claro, esos pasajes los agarramos para nosotros. Pero a quienes Jesús en primer plano estaba llamándoles la luz del mundo, era a los judíos, a los israelitas. Ellos fueron levantados, hermanos, en Abraham, hermanos, para que fueran la luz de los gentiles, la luz del mundo. Pero ellos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucede hasta hoy día con ellos? No son realmente una luz al mundo. En Dios son la luz del mundo, pero según ellos no están iluminando al mundo realmente. Quienes debían de estar predicando este evangelio debían ser ellos, como nación santa, como el pueblo adquirido por Dios. Amén. Ellos debían de estar haciendo esto. Amén. Nosotros, por supuesto, lo estamos haciendo, pero a quienes les correspondía la responsabilidad más grande es ahí. ¿Saben por qué no están haciendo esto, hermano? Porque no tienen a un Mesías que presentar. No pueden ofrecerle, hermanos, a los gentiles la salvación, el perdón de pecados. Pablo, entendemos que una de las cosas por las que perseguían al apóstol Pablo
Es que según Efesios 2, a partir del versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo está diciendo que los gentiles son igualmente, hermanos, israelitas como Israel, judíos como los judíos. Él está ofreciendo la nacionalidad israelita a todos los gentiles. Esa fue una de las razones por las que los judíos, hermanos, extremistas, perseguían al apóstol Pablo. Qué tremendo. Pero es lo que al fin de cuentas vendrá a suceder de todos modos. Sí. Pero escuchen, veámoslo del otro lado. Si la Escritura pone a los gentiles como el pueblo que debe provocar a celos a Israel, yo me pregunto, ¿estamos provocando nosotros a celos a Israel? ¿Están los judíos interesados en el Jesucristo que nosotros predicamos? Hay mucha, pero mucha información acerca de la actitud de los judíos en contra del cristianismo y en contra del Jesús que nosotros predicamos. Porque en su nombre, en el nombre del cristianismo y en el nombre de Jesús al que nosotros llamamos judío, hermanos, muchos judíos han sido asesinados. Señor. Muchos judíos han sido perseguidos. No solo allá en su propia tierra, sino en muchos lugares en el mundo. Yo creo que debemos cambiar la historia. Debemos comenzar, hermanos, a bendecir verdaderamente a Israel. Debemos comenzar, hermanos, verdaderamente a interesarnos. Señor. Cuando nos llegue la oportunidad de ser, hermanos, un mensajero de Jesucristo para ellos. Amén. Y ayudarlos a que ellos, la venda que tienen sobre sus ojos sea quitada. La ceguera que tienen sea quitada. Cuando puedan ver en nosotros, hermanos, realmente a Cristo Jesús, el Mesías, manifestado en nuestras propias vidas. Y que nuestra fe, tal como Jesús mismo quedó maravillado por el centurión cuando digo que ni en Israel había hallado tanta fe como en ese hombre gentil. Yo me pregunto, ¿tendremos más fe nosotros que los judíos? Pues ustedes examinemos. Aquí tenemos al apóstol Pablo predicando a Jesucristo, exponiendo la palabra, pasando por el Antiguo Testamento, llegando hasta los días de Jesucristo, diciéndoles a ellos que aun cuando ellos son culpables de haber asesinado a Jesucristo, Jesucristo mismo resucitado les está diciendo, era necesario que yo muriera, por lo tanto no les condeno por haberme asesinado, sino que les perdono y posiblemente podemos recordarles lo que Jesucristo dijo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben. Sí, en ese Señor. mensaje necesitan escucharlo ahí, no solo nosotros. Amén. Otra cosa que hicieron los judíos ahí, en el verso 50, como leímos, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Fíjense lo que sucede aquí. Allá con Jesús buscaron a Pilato, buscaron a los sacerdotes, etcétera, para hacer alianza. Aquí están buscando a mujeres de Antioquía de Pisidia, los judíos, piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pero con todo, unos rechazan al Señor y otros lo reciben. Por eso este capítulo termina de esa manera como leímos al principio. Y dice en el verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Algo importante, interesante aquí, es que este gozo era precisamente porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que estaban llenos del Espíritu Santo? Recuerden que muchos aquí gentiles habían rogado a Pablo que querían seguir oyendo la palabra. Tanto que al siguiente día de reposo estaban todos ellos ahí buscando eso. Amén. Y con toda seguridad han de haber tenido alguna
alguna reunión solo con los gentiles, pues si ustedes no nos quieren, nos vamos a los gentiles. Y los gentiles los reciben gozosos a saber qué culto han de haber tenido, hermanos. Qué reunión espiritual, qué visitación del Espíritu Santo ha de haber habido, hermano. Y qué gozo tan tremendo, el gozo de la salvación. Aquí cuando dice que estaban llenos de gozo, no era cualquier gozo. Amén. Era fruto del Espíritu por un lado, y por otro lado, como David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Era el gozo del perdón de pecados. Sí, Señor. Era el gozo que venía como producto del arrepentimiento y la conversión, hermano, porque habían recibido el perdón de pecados en el Mesías judío. Sí, Señor. Por eso ellos estaban así, llenos de gozo. Ahora sí, nuestros pecados son perdonados. Somos salvos por gracia en el nombre de Jesús. Y posiblemente Pablo y Bernabé han de haber impuesto las manos sobre muchos ahí y recibieron el don del Espíritu Santo. Y ellos se van y los dejan así, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué habrán hecho después de que Pablo y Bernabé se fueron de ahí de Antioquía de Pisidia? Han de haber tenido persecución, tribulación, qué sé yo, cuánta cosa pudo haberles venido a los creyentes en ese lugar. Pero habían visto, hermanos, el denuedo, el valor. Habían tenido el ejemplo en Bernabé y Pablo de cómo debe vivir un hombre, una mujer que ha sido perdonado, salvado, sanado, transformado y que está viviendo en el poder y la unción del Espíritu Santo. Señor. Que nosotros volvamos a esa situación. Hermanos amados, y ustedes han notado que vez tras vez yo estoy insistiendo, como les dije anoche, en que es hora que nosotros estemos buscando ser llenos del Espíritu Santo y que vivamos realmente la experiencia del gozo de la salvación, hermanos, sin límites. Porque eso va a ser evidencia que ahora ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado, hermanos, de la condenación. Nos ha librado de la muerte eterna. Que eso es lo que estaban buscando. Yo me preguntaba esta tarde, ¿qué estaba buscando Pablo y Bernabé? ¿Qué estaba buscando Jesucristo? ¿Qué estaba buscando el Espíritu Santo? ¿Pero qué estaban buscando los gentiles? ¿Encontrarían los gentiles lo que estaban buscando en Jesucristo? ¿Encontrarían los gentiles, hermanos, lo que tanto anhelaban? Porque habían vivido, hermanos, los gentiles han vivido bajo un espíritu de condenación y bajo un sentimiento de culpa que los ha estado aplastando como a nosotros por mucho tiempo, cuando vivíamos muertos en delitos y pecados. Aquí, hermanos, lo que estamos viendo, estos gentiles resucitando para andar en el poder de la vida de resurrección de Cristo, no para seguir viviendo como vivían como gentiles, sino ahora como hijos de Dios y como miembros del reino de Dios. Qué precioso eso, hermanos. Ahora, hermanos, aquí estamos nosotros también llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Hermanos amados, es necesario que esa experiencia la tengamos y que permanezca, porque el consejo es este, hermano. Miren, en el verso 43, y aquí describe, versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y hermano, lo más probable es que ellos han de haber obedecido a eso. Perseverar en la gracia de Dios. Alabado. Perseveremos nosotros también en la gracia de Dios. La gracia de Dios es la capacitación divina para agradar a Dios en todo. Amén. Con la llenura del Espíritu Santo Amén. es posible eso, hermanos. Amén.
Amén. Que Dios nos bendiga esta noche Señor. y que nosotros, hermanos, podamos avanzar. Ya falta poco, hermanos, para que vayamos a estar en la presencia manifiesta totalmente, hermano, en el reino del Señor. Ya falta muy poco tiempo. Aprovechémoslo de la mejor manera. Padre, te damos gracias esta noche. Te glorificamos. Te exaltamos y te bendecimos. Señor, estamos aquí esta noche delante de ti una vez más. Tu palabra dice, Señor, que son bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Perpetuamente te alabarán, no solo ahorita, sino por la eternidad, Señor. Porque habitamos en tu casa hoy y habitaremos para siempre en tu casa por la eternidad. Dándote a ti, Señor, la alabanza, la adoración, el servicio, Señor, que tú mereces como Dios que eres. Y que será un privilegio para nosotros seguir sirviéndote en esta tierra y por la eternidad, Señor. Porque tú has traído el gozo de tu salvación y has traído el cumplimiento de tu promesa, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por la eternidad. Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de hacernos dignos de esta salvación, de hacernos dignos, Señor, de este perdón, de esta gracia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, que no vayamos nosotros a menospreciar esto en ninguna manera. Que no vayamos a menospreciar esta bendición, este momento, Señor. Esta oportunidad preciosa que tú nos das. Señor amado, por favor, glorifícate esta noche, bendice a cada uno de mis hermanos. Y una vez más, Señor, yo extiendo mis manos sobre los que están aquí, Señor, conectados, y sobre aquellos que están, Padre, en algún momento, en algún lugar, clamando, buscando tu rostro, pidiendo tu bendición, Señor. Por favor, escúchalo y por favor responde, Señor, a ese clamor. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre glorioso de Jesús. Y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Pasen buenas noches.